Mira, hay muchas cosas sobre las cuales comentar. Hay tantos temas importantes que en muchas ocasiones pues tememos no traicionar a un tema por abarcar demasiado otro, pero voy a tocar algunos que, basándome en las entrevistas que ha hecho o los programas que ha hecho Juan Manuel Cao, que afortunadamente tiene un éxito muy grande, y lo tiene porque es auténtico y porque genera a las personas el pensar y el retomar o no sus puntos de vista anteriores, confirmarlos por un mecanismo de pensamiento independiente o sencillamente no permanecer en ellos y cambiar su opinión. Es muy difícil cambiar la opinión de las personas, lo que piensan, más bien lo que sienten, porque las preferencias de todo tipo, inclusive las preferencias en el aspecto político, tienen más que ver con las emociones que con el razonamiento, en la mayoría de los casos. Hay que hacerse un autoanálisis y hay que también hacer un análisis del entorno muy profundo y bajo conceptos que ya han sido enunciados por pensadores anteriormente, evaluarlo según la realidad que vives y según la historia también, porque la historia no es una fuente de teoría, sino es un examen que la humanidad se hace a sí misma, una radiografía de lo que vale y lo que no vale a la hora de buscar el beneficio de todos. Recientemente, como digo, el gran éxito del programa de Juan Manuel ha traído a colación muchos temas y discusiones realmente esclarecedoras tanto desde el punto de vista que yo comparto particularmente, como desde el punto de vista opuesto. Por ejemplo, recientemente, como muchas veces hubo un encuentro entre dos adversarios en las ideas, un republicano y un demócrata. Los puntos de vista defendidos por ambos se basaban en estadísticas, en lo que se había logrado, etcétera, o lo que no se había logrado. El demócrata planteaba que no se había logrado lo que había prometido Donald Trump, que ya había pasado un año y no se había logrado sus promesas. El republicano decía que sí, y ambos tienen razón en algunos aspectos, pero la verdad es que el demócrata no tiene ninguna razón en el aspecto fundamental, y es en la acción tomada para que sucedan las cosas. Realmente lo que hacemos para cambiar de una situación con la que no estamos satisfechos a una situación a la cual queremos aspirar, de satisfacer necesidades o deseos, depende solamente de nuestras acciones. Y en el caso de los demócratas y de los republicanos, más bien en el caso de los demócratas en general y de Donald Trump en particular, porque Donald Trump no es un republicano cualquiera. Donald Trump no es un republicano que te promete algo para después buscar la justificación para incumplírtelo, sino es alguien que siempre persigue cumplir lo que dice, y tiene sentido común, como dice él. Es una cuestión de sentido común más que de otra cosa, pero parece que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Esta frase no es mía, se ha dicho muchas veces, pero sigue siendo cierta y valedera. Mira, si tú haces en un país como los Estados Unidos, un país extraordinariamente rico, el más rico que ha existido en la historia de la humanidad, y comienzas a repartir lo que hay, a dar, etcétera, pues sencillamente tú puedes tener 4, 8, 10 años de relativa complacencia con tu electorado y de gente que se suben a tu carro. Pero eso
al final ya sabes a lo que conduce, a la miseria. Y la miseria, cuando alguien quiere establecer una idea que va en contra de la prosperidad, termina en la violencia y la dictadura. Eso ha pasado en todos los regímenes que empiezan con una concepción buenista y finalmente terminan reprimiendo salvajemente a su pueblo porque te quieren obligar a ser feliz. Mira, y si no estás de acuerdo en ser feliz, además de eso, no hay forma de convencerte, pues definitivamente tú debes tener un problema psiquiátrico y te metes en un hospital psiquiátrico y te dan electroshock. Como método de que cambies, de que admitas o que eres feliz o que las cosas que se están haciendo están buscando tu felicidad. Entonces, hubo el debate sobre si los puestos de trabajo que se habían logrado eran puestos de trabajo en la empresa privada o puestos de trabajo en el gobierno. Ya sabemos que los puestos de trabajo que se generan en el gobierno responden no a necesidades reales en la mayoría de los casos, sino a compromisos políticos, a prebendas, a amiguismo, etc. ¿Qué sucede entonces? Dice el demócrata, aún cuando fuese cierto que el 25% de los trabajos creados por el presidente Biden fuesen trabajos en el gobierno, aún así el número total de trabajos, y descontando la parte esa del 25%, es mucho mayor que el que ha creado el presidente Donald Trump, y fueron trabajos en el sector privado. Bueno, si tú ofreces incentivos a las empresas para que contraten y de esa manera también le estás aportando una cantidad indiscriminada enorme de dinero sin contabilidad prácticamente, pues esas empresas, y eso lo haces con el objetivo supuesto de crear más riqueza porque se crea más empleo, porque tú crees como Keynes que el gasto público es lo que genera la prosperidad, o sea, lo que el gobierno gasta, y definitivamente no es así. Cualquier gasto innecesario genera pobreza. Entonces esas empresas van a decirte, ok, yo te complazco, yo contrato, yo doy puestos de trabajo, yo hago lo que me digas. Si me estás dando un subsidio, bueno, mira, en primer lugar, la productividad va a decaer porque ya el negocio no es producir con calidad y producir algo que el público desee, quiera y satisfaga una necesidad. Lo que vas a producir es cualquier cosa en menor cantidad, porque al fin y al cabo el moto de tu trabajo, el moto de tu negocio es estar al lado del gobierno en sus políticas y de esa manera ser recompensado económicamente como empresa. Eso sucedió muchísimo también. Entonces son empleos creados en el sector privado que no eran necesarios para estimular el aumento de la producción y tampoco estaban satisfaciendo las necesidades ni los deseos de las personas, que es otro punto en que siempre se han equivocado los demócratas, porque al final adhieren al concepto equivocado de Marx de que el valor de un producto está dado por la cantidad de trabajo que en él se gasta, o sea, la cantidad de trabajo, las horas de trabajo que un trabajador tiene que emplear para realizarlo, y además el costo de los materiales, plus, bueno, y de ahí se le pagaba un salario injusto al trabajador, de manera que el empresario se enriqueciese con la plusvalía. Y Mises dijo desde hace muchísimo tiempo, siglo antes pasado y parte del pasado, que el valor de un producto está dado por la preferencia de las personas que lo van a consumir. Si tú te esfuerzas en hacer un producto que nadie compra porque la gente no lo necesita o no lo quiere
concebido de la manera en que tú pensaste que era mejor, pues sencillamente te vas a quedar con el producto. Finalmente vas a tenerlo que vender prácticamente al costo de los materiales con los que los construiste, o mucho menos, porque en definitiva un automóvil, por ejemplo, que no satisfaga las necesidades estéticas y de confiabilidad de un cliente, no va a ser comprado, finalmente va a ser chatarra. Se va a comprar por libra de material para volver a hacer otra cosa. Así que el valor de un producto no está dado por el trabajo empleado, ni siquiera por la suma del trabajo empleado y el costo de los materiales. Está dado por la preferencia de las personas. Entonces, de esa manera, crear trabajos tiene otros incentivos que generan los trabajos a más largo plazo, porque no dependen de que el gobierno gaste los impuestos de las personas en darte un subsidio para que tú puedas producir, y en definitiva no te estimula a producir por las razones que ya te expliqué. También se tocó en esa discusión, siempre el tema de las estadísticas. ¿Qué pasa con las estadísticas? Las estadísticas lo único que pueden hacer es demostrar que algo fue bueno o malo después que se implementó, pero las estadísticas que son basadas en preferencia, o sea, ¿cómo consideras el trabajo del presidente tal comparado con el presidente más cual en este periodo? Tu popularidad va a bajar si la tenías anteriormente, porque el que votó por ti, tú prometiste definitivamente incrementar la productividad, tú prometiste incrementar el valor real del salario del trabajador y todo eso. Pero eso no depende solamente de ti, depende de una acción encaminada a eso, porque la economía no es predecible. Tú puedes encaminar los factores hacia un lugar donde lógicamente deben concluir en mayor prosperidad, pero no necesariamente va a suceder, porque también existen muchísimos otros factores alrededor y está definitivamente condicionada por tantas cosas que no es predecible. Tú lo que puedes hacer es actuar correctamente y proactivamente para buscar que se incremente la productividad, que mejore la calidad de los productos, que no te invadan con productos que satisfacen las necesidades de las personas y están subvencionados por una potencia extranjera que está gastando enormes cantidades de dinero inicialmente en espiarte para robarte la tecnología, posteriormente en producir lo que tú estás produciendo y después tratando de mejorarlo para meterse en el mercado tuyo, primero produciendo muy barato y después produciendo al mismo precio o más caro que tú, pero ya tienen el monopolio de la preferencia, que es el monopolio real principal. Tú puedes tener monopolio por otras muchas razones y son frágiles, pero el monopolio de la preferencia es el más difícil de combatir. Fíjate que aún hoy los productos Samsung siguen en la mente de las personas como productos de alta gama. Sin embargo, ya se ha comprobado que están produciendo con bastante mala calidad y sufren roturas, etcétera, los productos electrodomésticos. Pero ya está permeado en una generación, en la mente de muchas personas, que si es tal marca tiene que ser bueno, como pasó con todas. Y todas las que no permanecen siempre bajo el parámetro de calidad, les va a pasar. Tienen un periodo bueno al inicio, después caducan por mala gestión, administrativa, empresarial. Ahora, como te digo, esas estadísticas de preferencia no pueden ser lo que mida realmente la eficiencia de lo que está haciendo una administración.
porque aunque ya las acciones de Donald Trump empezaron a tener buenos resultados, yo diría enormes buenos resultados, porque el hecho de mantener una independencia energética es también mantener tu libertad. Si tú dependes de cualquier otro estamento a nivel mundial, de cualquier otro sistema político, de cualquier otra potencia enemiga para tu energía, tú estás regalando tu autonomía y regalando tu libertad a largo plazo. Recientemente, para terminar, voy a hablarte de este asunto de la conferencia en Davos, de la reunión en Davos, la reunión del Foro Económico Mundial de Davos, que siempre ha sido un bastión de la izquierda. Tanto el presidente Milei como el presidente Trump dieron un discurso completamente en contra de todas las políticas estas de subvenciones y de apoyo de ideas nada beneficiosas para la sociedad, como el wokismo, toda esa ese gran tumulto de basura que son la identidad de género y todas las demás políticas que han llevado a Europa al desastre. Empezando por España, un país que se ha convertido en un país socialista completamente, tanto en la mente de las personas. No pensé que los españoles acogieran bien al socialismo, nunca pensé que fuese posible eso, pero sí, aún después de toda la prosperidad que tuvieron, después del establecimiento de la democracia cuando murió Franco, pues no creen en el sistema capitalista en muchos lugares en España. Todas estas ideas de los socialistas se han permeado a todos los niveles de la sociedad, desde las cúpulas hasta el pueblo. Ha probado definitivamente su ineficiencia. Hace muy poco tiempo hubo una inundación por el resultado de un desborde de una presa que se podía haber evitado con si se hubieran instituido los sistemas adecuados, si hubiera habido una debida vigilancia y aviso a la población, lo cual no sucedió. Ni le importaba al presidente del gobierno español. Hemos visto la corrupción de Zapatero, por ejemplo, un antiguo presidente un presidente anterior al que está en este momento del gobierno español, coludido con los narcotraficantes y terroristas de Venezuela. También el desastre de el ocuparse de todas estas políticas de inclusión, de género, de defender a los invasores de una propiedad de forma tal que ni la policía puede entrar a sacarlos porque la ley los protege. Te fuiste de vacaciones, alguien se metió en tu casa, no lo puedes sacar. Por lo menos por la fuerza no lo puedes sacar. Y no entienden de otra manera que de la fuerza. El islamismo está permeando toda Europa, incluso en Inglaterra. Pueden tocar al viento las campanas de la oración y el canto, creo que se llama el muezín en la mezquita para llamar a la oración, pero cuidado con rezar en público, siquiera en silencio, meditar en público y muchas veces hasta en privado, porque si cercano a una clínica abortista te ven desde una ventana alguien pasando, una autoridad pasando, rezando, te preguntas que por qué estás rezando, haciendo una intrusión en tu privacidad más elemental. Y si le dices que estás rezando por las pobres
por las almas de los pobres niños que están siendo masacrados, asesinados en la clínica abortista que está cerca, pues hay un perímetro que si tu casa lo incluye, puedes ir a prisión por eso. O sea, por rezar. ¿Qué te parece? Es algo distópico completamente. Y es una cultura que desafortunadamente ha permeado también la parte de todos los estamentos culturales, ¿no? La literatura, el cine, la televisión, etc. La información de masas de todo tipo. En un programa reciente de Juan Manuel Cao también, Mirka de Llano habló de cómo la sacaron de Telemundo, aún siendo ella uno de los promotores principales del ranking que tenía porque en todo el canal, pues las ideas eran de la izquierda y ella, conservadora, una mujer de fe, pues no tenía el derecho, supuestamente según los ejecutivos, de dar su opinión. Muchas veces hasta de decir en noticia lo que había dicho el presidente Trump, no ya adjudicándoselo como algo propio, sino decirlo. Puedes decirlo si lo vas a criticar. Si no lo vas a criticar, no lo puedes decir. O sea, no vas a informar, lo que vas a hacer es propaganda en contra del presidente y a favor de los demócratas. Eso sí era aplaudido. Finalmente no le dejaban a una periodista como Mirka trabajar directamente en el contenido del teleprompter, que era lo que ella tenía que comentar en la televisión. Tenía que ir a ver a la productora del programa y en algunos casos la productora le decía, bueno, eso es, dilo tú de tu parte, yo no puedo admitir poner eso acá. O sea, lánzate al ruedo, que los toros vengan y a ver si puedes tú esquivarlos o correr. Ella no se rindió, no caducó, no vendió su pensamiento, no vendió sus convicciones y la sacaron. Bueno, afortunadamente el mundo va cambiando. La dirección que lleva el país bajo la presidencia del presidente Donald Trump es la correcta y la que está trayendo y va a traer mucha más prosperidad ahora y en el futuro. Si votaste por el presidente Trump pensando que todo esto se iba a dar en un abrir y cerrar de ojos, es porque no sabes que todas las cuestiones económicas tienen un tiempo en el que hacen efecto las medidas. El presidente sabe que hay una gran premura de muchas personas porque eso suceda ya, y por lo tanto enfatiza muchas veces todo lo que está sucediendo bien ahora mismo. El precio de la gasolina, que ha bajado extraordinariamente, el precio de algunos de los alimentos, otros no, que si cuesta más construir ahora porque los aranceles han encarecido el costo de los materiales debido a que el importador tiene que pagar en esa dirección, aunque muchas veces, como en el caso de Walmart, han hecho tratos para que sea el vendedor el que pague el arancel de una forma o de otra. Y también en muchos casos pues se aprovechan de que existe el arancel algunos empresarios o empresarios para decir que el costo les ha aumentado por aumentar excesivamente el costo de una construcción, y les ha aumentado por el hecho de que existe arancel y el material es más caro. En algunos casos cierto, en algunos casos no, en otros medias verdades, pero es siempre una justificación plausible para esto.
En fin, si estás de acuerdo conmigo, coméntamelo. Si no estás de acuerdo conmigo, también. No estoy en contra de examinar ninguna idea, por muy contraria que sea lo que estoy diciendo. Aunque definitivamente, te digo, ya nadie tiene que convencerme de lo estúpido que son las teorías socialistas, porque lo sufrí durante más de 30 años en mi propio cuerpo, en mis propias vicisitudes, en mis propias privacidades y de mi familia, de mis amigos, de todos en general. Así que lo que vayas a decir, por favor, argumenta. Gracias.